Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. No solo buscamos tener solo tu rostro ver y conocerte y poder verte, revélanos tu gloria aquí. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos.
Hermanos, pues buenas tardes. Estamos en esta preciosa tarde, pues ya listos para poder meditar la palabra. Hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre, como todos. Espero que tú ya estés listo, preparado, estés ahí ya reuniendo a la familia y estés expectante de lo que Dios quiere decirte hoy a tu vida. Estamos terminando una segunda semana ya de estar guardaditos en nuestra casa. Yo espero que tú estés aprovechando bien el tiempo y que también dentro de todas estas cosas tú puedas estar meditando en la palabra, intercediendo por toda esta situación que estamos viviendo. Y bueno, pues también ya tengas listo tu cafecito ahí a un lado porque este tema te va a fascinar. A mí me encantó y tiene muchos detalles hermosos. Pues bueno, ya escuchamos un canto precioso, de veras, bueno, todo es precioso, todo es hermoso, la palabra de Dios, ni qué decir. Pero bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y podamos iniciar con la meditación de esta tarde. Y la palabra será para nosotros lumbrera a nuestro camino. Señor Jesús, en esta tarde estamos muy agradecidos que podemos estar con vida, con salud, reunidos nuevamente como familia de la fe. Gracias, Señor, porque a través de estos días hemos visto tu mano preciosa, Señor, sobre nosotros, guardándonos, cuidándonos a nosotros, a todos nuestros seres queridos. Gracias, Padre, porque no hemos carecido de ningún bien y tú has sido fiel, Señor, con cada uno de nosotros. Espíritu del Santo Dios, en esta hora, Señor, te pedimos que te hagas presente, Señor, en nuestra vida y que seas tú, Señor, el que nos revele las verdades y los secretos, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Te ruego con mi vida, mi corazón, Señor, que tú hagas la obra que tengas que hacer en cada uno de nosotros y, Padre, podamos ser perfeccionados cada día en ti. Ayúdanos, Dios, porque te necesitamos. Y necesitamos también que tú, Señor, te reveles a aquellos, Padre, que en este día también se están conectando, están viendo este mensaje, que pueda ser de bendición para su vida y que ellos puedan ser tocados por tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues esta tarde yo estaba escuchando un testimonio de un siervo de Dios que es padre de familia, es esposo, es pastor y en un momento a otro la condición de su salud se vio completamente diferente. La cuestión del tratamiento también completamente fuera de casa y en aislamiento completo. Y en un momento, hermanos, Dios puede llamarnos, puede pedirnos, ¿verdad? Un apartamento también para estar con Él. Y hermanos, eso me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención, porque también hubo un momento en la vida de Jesús, un par de aguas, una transición, porque así se llama este tema, una transición en la vida de Jesús. Y yo quiero en esta tarde que partamos de lo que es la gloria de Dios. Y hermano, pues en hebreo esta palabra es kabod y en el griego es doxa y ambas palabras pues van a tener, dependiendo del contexto, pues significados muy particulares. Pues la gloria de Dios, hermanos, es el resplandor que emana de su propia persona. Es la gloria de Dios. En el Éxodo 24:17 se compara la gloria de Dios como un fuego abrasador. Y la estrecha amistad que tenía Moisés con Jehová, pues le va a permitir a Moisés tener un acercamiento más profundo y poderle expresar cosas como si
si fuera pues un padre, ¿verdad? O un padre muy cercano, un hermano también muy cercano, pero él desde luego que sabía quién era el Señor, ¿no? Y yo quiero que leamos así rapidito en Éxodo 33 del 15 al 20. Vamos para allá un momentito. Estamos ahorita introduciendo nuestro tema. Éxodo 33 del 15 al 20. Y quiero que veas, ya estamos en el libro de Éxodo y en el libro de Éxodo ya el pueblo de Israel ya salió de Egipto, están en ese tránsito, están en el desierto, ¿verdad? En ese nuevo cambio. Y fíjate que la palabra desierto es un lugar en donde Dios habla. Eso significa desierto, un lugar donde Dios se escucha la voz de Dios. Y en los versículos que te mencionaba, del 15 al 20, dice, si tu presencia, le dice a Jehová, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, la gloria de Dios en esta primera parte, pues vemos que inspira temor, que también inspira respeto, pero que también la gloria de Dios inspira adoración. Y vamos a ir viendo estas cosas poco a poquito. Y no solamente Moisés fue el único que estuvo eh, eh, viendo o vio la gloria de Dios. También fíjate que Isaías en su llamamiento, en Isaías 6:3, él ve cómo que la tierra se llena de su gloria. Toma nota de los pasajes, luego los puedes tú leer. En Ezequiel, en su visión, él ve la gloria de Dios como un arco iris. Dice que después de haber habido tanta lluvia, entonces este resplandor, ¿verdad?, se presenta, o estos colores tan maravillosos creados por estos efectos de la luz, pues así la compara Ezequiel en Ezequiel 1:28. También en el Nuevo Testamento, cuando está siendo ya anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pues también se anuncia a los pastores de Belén en Lucas 2:9 y dice que un resplandor los rodeó para darles la buena nueva. Y también cuando Pablo está hablando en Primera de Corintios 11:7, pues él también dice que el hombre es la gloria de Dios. Y fíjate qué hermoso se expresa aquí de los varones. Por eso yo creo que los varones tienen mucho peso de Dios sobre sí, porque son la gloria de Dios. Pero también me gustaría que pudiéramos leer, porque con esto vamos a introducirnos ya en lo que quiero yo que hoy meditemos, y está en Isaías 40, del 1 al 5. Es un pasaje que es conocido. También Isaías 40. Sí, hermanos, ya estamos ahí. Isaías 40, del 1 al 5. Fíjate qué hermoso texto. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble
ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, Isaías 40, del 1 al 5, estamos viendo que se manifestaría la gloria de Dios. Y todo dice, y toda carne juntamente la verá. Y aquí nos está hablando este profeta acerca de Jesús, de la presencia de Jesús en esta tierra y que estaría él en Jerusalén y mostrando toda su gloria en todo su esplendor en este lugar. Y ahora sí, hermano, pues vamos a irnos a Lucas 9. Y yo quisiera, estamos entrando ya próxima semana a una semana en la que vamos a estar recordando todo este Via Crucis, ¿verdad? Todo este sacrificio de nuestro Señor Jesús por nosotros. Y estos eventos están sucediendo previos a esa situación que viene para la próxima semana o que vamos a meditar la próxima semana. Y en Lucas 9, hermanos, yo quiero que vayas al versículo 27 y vamos a leer al 36. No quiero que pierdas de vista que estamos relacionando también la gloria de Dios y que el profeta Isaías estaba hablando de que se prepararía el camino por la voz que clama en el desierto, que fue Juan Bautista precisamente, pero que toda carne vería precisamente al Señor Jesús. Y ya el Señor Jesús se había preguntado a los discípulos quién era él y Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También había ya Jesús empezado a hablar acerca de su muerte a los discípulos y ellos habían escuchado esto, pero todavía como que esa parte no les quedaba como muy clara. Pero hay una situación aquí muy interesante porque en el versículo 27 dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó Jesús, obvio, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y fíjate, hermano, que hay varios detalles que yo quiero aquí decirte. Si tú has experimentado esto, tú seguramente te vas a identificar en este momento con Jesús, en este momento precisamente, en el momento en el que ya se estaba fraguando esta traición, se estaba viendo el rechazo tan ya claro, tan descarado de todas las autoridades del judaísmo.
los sacerdotes, los escribas, los fariseos habían demostrado una y otra vez a Jesús su desprecio, su indiferencia, le habían puesto ya varias piedritas ahí en el camino y él los había desenmascarado. También se había dado cuenta que su propia gente, ¿no? También no era del todo el aceptado. Y es curioso cómo a través de los siglos, estamos ahorita 2020 años después, todavía esta parte del rechazo a Jesús es presente. Y es muy triste quizás lo que estaba pasando en su corazón, porque desde luego él estaba sintiendo ese rechazo de, de los suyos, a lo mejor puedo decirte de aquellos que amaba. Y pues en contraste con la ceguera de este pueblo de Israel, pues Jesús toma a 3 de los suyos y se los lleva a un monte alto, y él va a orar. Y en este lugar del monte se nos dice, cuando tú empiezas a investigar, te das cuenta que es el monte Hebrón. Y Hebrón, yo te digo, hermano, los nombres, los números, todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Y Hebrón significa unión o liga. Y qué interesante que a este monte se dirige Jesús, a un monte en donde se va a unir, se va a dar una liga precisamente entre su proceder en la tierra, con la humanidad y el designio de Dios que estaba a punto de ser manifiesto. Y es interesante lo que sucedió en ese monte Hebrón. A lo mejor yo te puedo recordar algunos eventos, te puedo decir que en cerca de ese lugar fue donde murió Sara y Abraham compró la cueva de Macpela para poderla sepultar, y fue precisamente en este lugar, en este monte, en el monte Hebrón. Eso lo encontramos en Génesis 23 del 2 al 20. Tú anótalo y en cualquier ratito pues tú lo puedes consultar y leerlo en casita con más tiempo. También ahí en ese lugar de Hebrón vivieron Isaac y también vivió Jacob. Lo vemos en Génesis 35, 27. También ese lugar fue un lugar donde Josué ganó una tremenda batalla contra Adonisec. Había otros reyes también con él, y Josué se presenta con su ejército, ¿verdad? Y ahí se da una cruenta lucha en donde Josué es vencedor de los ejércitos de Jehová, pues él sale vencedor. Y también en este monte Caleb hubo un tiempo en el que parece que nuevamente la gente que vivía en esas tierras llegó nuevamente a morar allí, pero Caleb, después de que muere Josué, él recupera nuevamente este monte, y es el monte Hebrón. También en este monte Hebrón fue una ciudad de refugio. Te has de recordar para qué servían esos lugares, y lo puedes ver en primer libro de Crónicas 6 del 54 al 57. Y pues también hubo un suceso muy desagradable también en ese lugar, porque fue el lugar en donde el hijo de David, Absalón, va a estar maquinando y también fraguando pues la rebelión contra su propio padre. Entonces, como verás, es un lugar importante, es un lugar alto, es un lugar que reúne eventos en la antigüedad, y ahora estaba Jesús en ese lugar con estos 3 discípulos. Y es muy interesante considerar estos datos, hermanos, porque son detalles que a lo mejor cuando los leemos así
de corrido, pues no nos detenemos, pero hay eventos que han sucedido en esos lugares, tiene una historia y ahora Jesús está marcando una nueva situación, un lugar en donde quedaría para nosotros también una prueba, una evidencia de que el Señor está en su gloria, en la gloria de Dios. Y que también, como se inició en este pasaje que leímos en el versículo 27, dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muchas veces, hermanos, no, podemos ver en la escritura que aunque se hablaban de profecías, se hablaban de cosas que estarían por suceder, los discípulos jamás, y mucho menos Pedro, Jacobo y Juan, y Pedro, Jacobo y Juan, iban a ser llevados a este monte y ellos iban a ser precisamente estos testigos de este evento, porque ellos serían los que verían la gloria de Dios. Y no sería un evento postrero, sino casi inmediato. Nos cuenta este pasaje de Lucas, me gustó mucho más Lucas, porque también este pasaje tú lo puedes encontrar en Mateo 17 del 1 al 9, el de la transfiguración, y en Marcos 9 del 1 al 10, que también nos habla de la misma situación. Pero Lucas es más descriptivo, como que sí vamos a tomar un dato interesante de Mateo al respecto, pero Lucas es muy delicioso en su forma de escribir. Y precisamente aquí estaba hablándole a estos discípulos, a estos tres, que eran los que iban a vivir esta situación. Y mira qué cosa, ¿no? Que ellos llegan a ese lugar, el Señor está para orar, ¿verdad? En ese lugar está orando y ellos están con mucho sueño. ¿Se te hace algo parecido, conocido? Cualquier parecido con la realidad, mi querido hermano, hermana, es pura coincidencia. Cuando el Señor nos pide, ¿verdad?, que lo acompañemos, que estemos orando, algo sucede, caray, en el ambiente. Y bueno, pues esto le sucedió a estos tres que estaban a punto de ver un acto maravilloso. Y ellos estaban con sueño, cargados de sueño. Y entonces Pedro, que siempre estaba muy perspicaz a las cosas que estaban sucediendo en el entorno, entonces se da cuenta que el aspecto de Jesús está cambiando, se está transformando. Y la palabra que menciona aquí en el caso de Lucas, no habla de una transfiguración como tal Mateo Marcos, sino que él dice que entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Mateo nos da el dato que el rostro de Jesús se iluminó tanto como el sol, y también nos dice que su vestido blanco que llevaba y que nos narra Lucas, dice Mateo, que parecía la luz solar. Imagínate entonces cómo era esta imagen de brillantez, de luminosidad del Señor Jesucristo delante de ellos. Pero se da cuenta, se da cuenta Pedro, pero también los otros, de que él está hablando con alguien. Y precisamente vemos en ese momento representando a la ley, a Moisés, y representando a las profecías, a Elías, presentes ahí delante de Jesús. Y en este momento, hermanos, esta plática, este mensaje que estos hombres llevan a Jesús es de que el tiempo está cercano y que se tiene que preparar. Y yo inicié diciéndote acerca de un testimonio. Creo que cuando tú estás vivo, estás feliz, estás disfrutando de tu tiempo, pero llega una noticia que impacta tu vida, que cambia completamente el rumbo o el sentido. Desde luego que Jesús sabía que iba a ser entregado, que iba a tener una muerte muy eh, tremenda, ¿no? Pero ciertamente, hermanos,
en la vida de todo ser humano, cuando tú estás viviendo y llega una noticia, y esta noticia es una noticia difícil, definitivamente que tiene que causarte en ti un shock, una nueva experiencia, una nueva forma de ver las cosas. Ha habido quienes han estado a punto de morir, quienes han estado en ese límite en donde la medicina, la ciencia está haciendo todo lo posible. El diagnóstico de los médicos es pues no tan afortunado para el paciente, y tú mismo como cuerpo, como carne, sientes también que puede ser el último día. Pues definitivamente que si Dios interviene y los médicos te dicen: usted lo que necesita es un milagro para que usted pueda seguir viviendo, es una noticia impactante, hermanos. Y desde luego que Jesús es Dios, pero también es hombre, es humano. Y como carne, como persona, Él sabe que el tiempo de su entrega está muy cercano, está ya por suceder. Ellos han venido ya a darle la noticia a Jesús, y Jesús, hermanos, tiene que prepararse para ello. Y hay una parte que yo quiero que leamos, porque ciertamente él tuvo que preparar su rostro, su carácter, todo lo que estaba en ese momento aconteciendo para que él pudiera enfrentar esta situación. Y em, quiero decirte que, bueno, pues que igual en la vida de nosotros como personas, pues esto, esto nos acontece, pero solamente en las manos de Dios está el que podamos continuar, o ya sea el tiempo en el que estemos con Él, porque no perdemos, hermanos. Creo que cada día que Dios nos permite vivir, nosotros tenemos que decir: estamos a un día más cerca de Él, ¿no? Así, más positivos, más propositivos en la presencia de Él. Y hermanos, pues el Señor prepara su rostro, afirma su rostro en Lucas 9:51. Yo quiero que lo leas rapidito, vamos. Y dice que cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén es el lugar que va cuesta arriba, es el lugar en donde va a estar la traición, es el lugar en donde va a estar también la angustia, va a estar el dolor, va a estar el sufrimiento, los latigazos, la corona de espinas, el escarnio de la gente hacia él. Estará también la cruz, hermanos, estará cargar esa cruz hasta el punto donde tiene que ser erigida, y pues es el lugar del dolor, es el lugar de la muerte, es el lugar de la sepultura, pero es también el lugar en donde se verá la gloria de Dios. Y eso es el enfoque que Jesús tenía, que toda esta obra que él estaba a punto de iniciar ya en esta segunda parte, o ya en la etapa final de su ministerio, sería la etapa también en la que la humanidad sería liberada completamente de toda su condenación, de la distancia que teníamos entre Dios y nosotros. Por medio de la cruz, de ese sacrificio, Él nos acercaría nuevamente al Padre, y ahora podemos estar cercanos a Él. Y eso, hermanos, pues es algo que nuestro corazón no se debe de cansar de darle gracias a Dios por esa entrega de ese Hijo precioso por cada uno de nosotros, a pesar de nosotros mismos. Y hermanos, pues en esta parte en donde Jesús ya está preparándose, y entonces, bueno, Pedro
no sabe por qué dice estas cosas. A veces también nos sucede a nosotros. Él es tan humano como tú, como yo, que a veces podemos decir cosas, ¿verdad? Y realmente no saber exactamente qué es lo que estamos diciendo. En el desconocimiento, en la ignorancia, en la falta de visión que tenemos de los planes de Dios, en el sentido de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Aquí Él está queriendo hacer unas enramadas para que estos seres espirituales, ¿verdad? Y el mismo Jesús se quede a morar. Cuando Jesús ya está con su mirada en la eternidad, pues Pedro todavía está muy corto de esta visión y entonces pues dice cosas que en el momento pues dice la escritura, no dice Lucas, lo dice Mateo, lo dice Marcos, pues no sabía realmente lo que estaba diciendo, pero pues Jesús no va a tardar en un tiempo en poderles explicar de qué se trataba esto. Pero fíjate que en la misericordia de Dios dice que mientras esto Él lo está diciendo, entonces una nube rodea a estos discípulos. Y qué curioso que también es una situación similar a la que tiene Moisés cuando está hablando con Jehová y también una nube lo rodea y entonces él entra. Nada más que aquí ellos no entraron, ellos estaban en un lugar y entonces en este lugar que entran, entonces ya él está, ellos están más bien anonadados, porque eso provoca la gloria de Dios, y también se quedan anonadados, pero también ciertamente ellos escuchan la voz del Padre que les dice, Él es mi Hijo amado, oídle, oídle, porque se escucha con la fe, se escucha la palabra de Dios con la fe para que nosotros podamos ser tocados. Ve qué importante es la escucha. Y aquí el Señor hace mención de la escucha. Y entonces les dice, Jesús aquí dice que después de que esto sucedió, entonces cesó la voz, vieron a Jesús ya solo, ya no estaban Elías ni Moisés, y ellos callaron, ellos no dijeron nada. En los otros dos evangelios se menciona que Jesús les dice que no le mencionen nada de lo sucedido a los demás hasta que la verdad del Señor haya venido. Y es precisamente ese momento en donde Él va a resucitar y está perfilando aquí a la resurrección. Y para nosotros, pues a lo mejor no es tan sencillo, pero es más fácil entenderlo, pues porque tenemos toda la historia completa. Y si la estudiamos y la meditamos, pues claro que por supuesto aquí el Señor Jesús también se refería a su resurrección y al momento en el que esa forma como ellos lo vieron en ese momento, en donde su rostro parecía de sol y su ropa resplandeciente, ¿verdad? Muy iluminada, entonces así lo verían, pero ya ahora en la resurrección. Y hermanos, pues ciertamente nosotros como humanidad en el proceso que también iniciamos, una vez que nosotros conocemos del Señor, también venimos en una transición, hermanos, de estar siendo transformados y esa es la idea que tiene el Señor de que nosotros podamos ser, como dice en Romanos 12, quiero que vayamos allá en Romanos 12, porque es un pasaje que yo creo, te quiero decir dos cosas que tú tienes que tener presentes. Romanos 12, ¿sí? Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos la palabra por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta palabra conforméis es una palabra griega que dice susquematizo, esquematizo. ¿A qué te suena? ¿Como esquema? Pues claro, es un esquema, es un molde, es un modelo, es un diseño que, que hace que el mundo de este tiempo te
encuadre, te ponga, te diga, este es el diseño de hombre que se tiene y así es como tú tienes que ser. Y ya no es Dios el que marca tu forma de vida, tu forma de pensar, sino es el esquema que te marca el mundo. También es el ser conforme a las cosas que en este mundo se dicen. Porque si se está diciendo, por ejemplo, que tú tienes que ser una persona indolente, una persona que pues veas las cosas como desechables, hoy las tienes, mañana las tiras, y como eso aplicas tabla rasa a todo, ¿no? Entonces, imagínate nada más qué tremendo. Tú ya estás esquematizado, te estás conformando a la mentalidad de este mundo, a las formas que tiene este mundo, y eso es lo que la palabra de Dios exhorta a nosotros, que no nos conformemos a este siglo, sino que cada día renovemos, sea renovada, vuelta nueva nuestra forma de entender las cosas. Y esta forma de entender no es a mi entender, no es al entender del pastor, sino es al entender de la palabra de Dios, porque es el mismo Dios el que te está enseñando. Y entonces, hermanos, pues nosotros tenemos que ser transformados en el espíritu, en el entendimiento de nuestra mente. Punto número 1 para nosotros, nuestra tarea. Y punto número 2, hermanos, también es que nosotros podamos estar viendo que cada día que nosotros estamos siendo renovados precisamente por esta acción, esta presencia del Espíritu Santo en nosotros y esta disposición de nosotros como barro a ser conformados, ahora sí conformados, pero a la forma del varón perfecto, aquí sí es un modelo preciso y el único que se vale para Dios, el de nuestro Señor Jesús, pues entonces nosotros nos tenemos que ir pareciendo cada día, cada vez más al varón perfecto que es Cristo Jesús. Y iniciamos esta charla, hermanos, con la gloria de Dios. Y yo quiero que no lo pierdas de vista porque a través precisamente de la vida de Jesús, de su tránsito por esta vida, por esta tierra, nosotros podemos ver la gloria de Dios a través de sus milagros y damos la gloria a Dios, hermanos. A través también de la santidad, como lo estábamos leyendo ahorita en Romanos, en donde nos exige que nosotros seamos presentados como un sacrificio vivo, una renuncia cada vez más a las cosas que a lo mejor puedan ser mis gustos o a lo mejor pueda ser lo que yo quiero y mejora la forma de lo que Dios quiere, de lo que a Dios le agrada. También podemos ver y dar la gloria a Dios a través de que nosotros en nuestra propia forma de vivir, nosotros podemos darle gloria a Dios a través de muchas cosas, hermanos, que a lo mejor nos serán difíciles renunciar o dejar. Y ahora por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pues nosotros la hemos ido superando, las hemos ido dejando. Y hermanos, pues la gloria de Dios es, provoca en nosotros también un temor, pero también provoca en nosotros el que le adoremos. Porque cada vez que nosotros podemos ver la intervención de Dios en muchas áreas de nuestras vidas, de las cosas que hemos puesto delante de Él, y podemos ver cómo Dios se ha manifestado, pues en nuestros labios tiene que estar esa gloria de Dios, porque es lo que a Él le agrada. Él nos ha creado para que nosotros podamos ser instrumentos de su gloria. Y fíjate que ya para poder cerrar esta charla, hermanos, como en Jerusalén es el lugar de la humillación, es el lugar en el que Él iba a tener el momento más difícil, porque fue el de la cruz, el de la humillación más grande, pero también, hermanos, y ese era el lugar en donde también Él sería exaltado hasta lo sumo, hasta lo máximo, en donde todo
todo hombre que esté sobre la tierra, cuando Él regrese y venga y lo veamos venir en su caballo y con su ropa resplandeciente, pero también roja con la sangre que Él derramó, pues nosotros podremos saber quién es Jesús. Y fíjate que hay un pasaje para poder cerrar esto en el Salmo número 24, te pido que vayamos para allá. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, también está hermoso en la Reina Valera, pero mira, escucha cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, ábranse puertas antiguas, ábranse portones antiguos y dejen que entre el Rey de Gloria. Y versículo 10, ¿y quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales, Él es el Rey de Gloria. Qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos entender esto en nuestra mente, en nuestro corazón, que es precisamente Él, el Rey de Gloria, el digno de ser exaltado, alabado, adorado, bendecido por todo lo que Él hizo con nosotros. Padre, te damos gracias porque nos has permitido nuevamente estar reunidos. Gracias, Señor, porque en ti nosotros podemos estar reconciliados y en ti nuestra mente, Señor, y nuestros labios se llenan de gozo, sabiendo que estamos con el verdadero, estamos con el Hijo de Dios viviente, que estamos con el viviente, estamos por el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que está sentado a la derecha del Padre y vendrá con gloria a juzgar a las naciones. Pero también nos librarás de todo mal y nos rescatarás porque tú nos amas y no permitirás que nosotros veamos el mal, porque así como con Moisés le dijiste que vería pasar todo el bien delante de él, así ahora, en este tiempo, nosotros podemos estar confiando en ti, que en ti podemos ver precisamente todo el bien que tienes para nosotros. Te alabamos, Dios, te glorificamos y gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues hasta nuestra próxima cita, que será pues el próximo domingo. Cariños y besos, hermanos, y que tengan una preciosa noche. Los extraño y hasta muy pronto. Gracias, hermanos.